Hola, buen día. Buen día, Licen. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar hoy con nuestro tema que nos corresponde, que es material fotosensible. Eh, y bueno, ustedes verán que en el transcurso de los anteriores, en el transcurso de los anteriores capítulos habíamos visto lo que es la historia de la fotografía y vimos cómo desde Niepce, Daguerre, Fauch-Talbot, Herschel, Madoff, Archer, eh, fueron mejorando los materiales fotosensibles, ¿no? Y George Eastman, ¿no? Hasta la creación de un material fotosensible a base, digamos, de celulosa, a la que llamó American Film. Entonces fue una evolución de estos materiales fotosensibles. Y lógicamente que continuó, ¿no es cierto?, hasta que hoy en día desapareció del ámbito de la fotografía y hoy tenemos un sensor digital. Entonces hoy vamos a ver de qué se trata este material fotosensible, ¿no es cierto? Vamos a ver sus características, su estructura y cómo está compuesto y también vamos a ver eh, eh, parte de lo que, como dice acá, la sensibilidad del material fotosensible, que es la capacidad que tienen los haluros de plata que habíamos visto, ¿no? De reaccionar o no ante los estímulos de la luz, ¿no? De acuerdo. Además, vamos a ver lo que es también cómo habíamos hablado de cuando vimos la luz, que la luz está formada por diferentes ondas, ¿no es cierto? Y dentro de lo que es, cuando hacemos la descomposición, vamos a ver los diferentes colores. Entonces hablamos de que la luz eh, no es monocromática, sino tiene diferentes colores, ¿no? Entonces, también vamos a ver cómo estos materiales sensibles, de acuerdo a a la calidad cromática de luz, responde o no responde hacia esos estímulos. Entonces, hoy vamos a ver lo que es material fotosensible y entonces, como ustedes ven, les decía con el nacimiento de la película que desde Niepce hasta Madoff, ustedes se acordarán que les dije que Madoff, eh, perdón, que Herschel fue el que dio el nombre de fotografía en reemplazo de lo que se conocía en ese entonces de como calotipia, daguerrotipo o biografía, ¿no es cierto? Y lógicamente que después de Herschel hubieron como Madoff, como Archer, eh, que, que seguían buscando, ¿no?, el mejorar los materiales fotosensibles. Eh, y lógicamente que también teníamos a George Eastman, ¿no?, quien inventó lo que les había dicho, ese material fotosensible a base de celulosa, a que la llamó American Film. Entonces, también las cámaras fueron evolucionando, ¿no? Ustedes recordarán que al principio fue un cuarto, ¿no?, en la que por un orificio atravesaba un haz de luz y que se proyectaba sobre la pared contigua, ¿no es cierto?, una imagen invertida pero borrosa. Y lógicamente que con el transcurso de ese cuarto, que era una habitación, se convirtió en una pequeña caja, ¿no?, que en vez de tener un orificio, le colocaron un lente. Y lógicamente que fue eh, también evolucionando las cámaras fotográficas, que hemos visto ya en el anterior capítulo, que es cámara fotográfica, eh, cómo fue evolucionando hasta la construcción de la primera cámara pequeña,
hecha por Oscar Barmack, ¿no es cierto?, en 1926, 1830, ¿no? Porque en el año o 25, si no me equivoco, no importa la fecha, ¿no? Entonces él construyó una cámara pequeña a la que le denominó una, una cámara que se conoció con el nombre de Leica, ¿no? Y que utilizaba, habíamos dicho, el material del cinematógrafo de reciente creación por los hermanos Lumière. Entonces, ya, ya el material fotosensible era como eh, ya era a base de celulosa o de plástico, ¿no? A pesar de que no había en ese hecho plástico todavía, ¿no? Pero un material flexible, ¿no? Eh, y bueno, entonces va revolucionando lo que es la, el material fotosensible, va mejorando. También hemos visto que los materiales que utilizaban para el revelado, bueno, no sé, porque ya cambió la fórmula, fueron distintos, ¿no? Si viésemos dentro de lo que es la, la fotografía que era de laboratorio, creo que vamos a tener que hacer como parte de historia también, creo, un capítulo. Entonces, vamos a tener que ver que eh, los componentes eran muy distintos, ¿no? Que se llamaba revelador, que hacía que las partículas de sales de plata puedan reaccionar ante estos químicos, y después un proceso de fijación, que hemos visto que utilizaban al principio el cloruro de sodio, ¿no? Que es la sal la sal común. Después teníamos lo que es el tiosulfito de sodio o el hiposulfito de sodio. Entonces, hubieron varios eh, elementos que utilizaban ya en el proceso de revelado, ¿no? Y en el proceso de fijar para que no sigan reaccionando estas sales de plata. Teníamos que ver que cuando nosotros agarramos una cámara, ¿no? y apretábamos el disparador, como estamos hablando de las cámaras analógicas, cuando utilizábamos material fotosensible, sabíamos sabemos, ¿no?, que al disparar, cuando vemos cámara, hemos dicho que hay dos sistemas, ¿no? Del obturador, aquella de las cámaras que son las cámaras compactas y las cámaras de tipo reflex. En las cámaras compactas dijimos que el obturador se encuentra en el lente, y en las cámaras de tipo reflex, en las que intercambiamos el lente, podemos sacar y cambiar otro lente, tenemos que ver que tiene una cortina que se llama obturador de plano focal. Entonces, cuando nosotros disparábamos, se abre el obturador, ¿no? Y entra una determinada cantidad de luz dijimos, por el diafragma, ¿no? Esa luz va a hacer que reaccionen las sales de plata, convirtiéndose en plata negra, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el proceso de revelado. Pero ya una vez que ha entrado la luz sobre las sales de plata, lógicamente que van a reaccionar. Entonces ya vamos a captar una imagen, ¿no? Sabemos que hay una, no la podemos ver, esa imagen la denominábamos imagen latente. ¿Cuándo se va a volver una imagen latente o invisible en una imagen real en negativo en el proceso de revelado, que consistía, como ya hemos dicho, de llevar estos materiales? Yo pienso que después, a pesar de que tengo el capítulo en el texto, pero no lo vemos porque ya pasó eso, pero sí, yo pienso que es importante también colocar este capítulo como parte de la historia. Ya, entonces ahí tenemos lo que es ¿no? Lo que dice ahí, una imagen latente o invisible. Cuando la veíamos que era una imagen ya no latente, sino real y negativo en el proceso de revelado, ¿no? Y el revelado se hacía con químicos, que se denominaba revelador, y una vez que reaccionaba,
durante un determinado tiempo esas sales de plata se lavaba y se colocaba el fijador para evitar que sigan, ¿no es cierto?, reaccionando las sales de plata. Y aquellas partes que no habían sido, eh, no reaccionan a la luz del material fotosensible, ¿no es cierto? Tenemos eh, que este fijador destruya esas partículas de sales de plata para que podamos tener eh, un negativo, ¿no es cierto? Y en esas partes serán transparentes. Entonces, ahí empieza lo que es ¿no? Entonces acá, como ustedes ven, el proceso de revelado de los haluros de plata en contacto con el revelador convierte la plata metálica negra que fue expuesta a la luz dando lugar a una imagen realia en negativo. ¿Ok? La película. Dentro de lo que es lo que habíamos hablado de la película, ¿no es cierto? Hoy tenemos que considerar que la película es, dentro de lo que es las características de este material fotosensible, diremos que es un material que tiene un soporte que puede ser de plástico o acetato, ¿no? Generalmente flexible, ¿no? Este, y este material, eh, tiene una característica, ¿no es cierto?, que va a ser el que va a soportar las otras capas, una capa muy delgada, fina, en la que se encuentra en gelatina, en la que se encuentran en suspensión las partículas de sales de plata, ¿no? Y otra capa denominada un diálogo, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Una de las capas que les decía, con la que soporta, o sea, en la que está adherida hacia el soporte, o sea, el plástico, ¿no? Es la que tiene los haluros de plata, ¿no? Y ya por eso, generalmente dijimos que pueden ser bromuros de plata, ¿no? Y, lógicamente, una capa más que soporta, que es una capa antiada. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, la lámina fina del material plástico o acetato de celulosa que está cubierta en un material fotosensible capaz de impresionar. Este material fotosensible es lo que les decía, las sales de plata o el bromuro de plata, ¿no es cierto? Que es el que va a reaccionar hacia las partículas de la luz, ¿no? Cuando capta a través del lente y va a llevar la imagen, ¿no? O sea, como puntos, como luz, hacia el material fotosensible, ¿ya? Y lógicamente este material fotosensible es capaz de impresionar imagen, ¿no? Por la entrada de la luz y en la que va a reaccionar este material fotosensible. Dentro de lo que es la estructura de la película, aquí hablaremos me está equivocando decir en blanco y negro. Entonces, un soporte, como ustedes van a ver acá, ¿no? Aquí está el soporte de plástico celulosa. En esta capa, ustedes se ven, o sea, imagínense, seguramente enseguida vamos a ver uno, ¿no? Una capa, o sea, una emulsión en la que están, ¿ven? Las partículas de sales de plata, porque este es el soporte, ¿no? Y otra capa antihalo. ¿Cuál es su función? Esta emulsión en la que se encuentran los haluros de plata, los bromuros de plata, ¿no? Que son los que van a reaccionar a la luz, está, está constituido por granos de diferentes tamaños, ¿no? De acuerdo a la sensibilidad, que la vamos a ver enseguida. Esta es la que va a reaccionar hacia la luz, ¿no? Y esta otra capa, anti-halo, es una capa que evita que cuando la luz entra a través del lente sobre este material fotosensible, esta evite que haya o que haya rebote o que haya reflejo.
¿Ok? Esa es sus características, una composición muy fácil de lo que es el, este material. Pues entonces aquí está formado por una base flexible que soporta el resto de las capas de aluro de plata adhesivas y una capa antiagua. Entonces, esta es su estructura de lo que conocemos como material fotosensible en blanco y negro. Pero también tenemos otra, ¿no? La de la estructura de la película en color, como ustedes están viendo acá. Entonces, acá vamos a ver diferentes, pero están separadas, ¿no? Entonces, en esta, por ejemplo, aquí si mostramos esta, acá estaría en blanco y negro y esta capa en esta, ¿no? Estaría, digamos, lo que es las sales de plata, y en esta otra, en el reverso sería el anverso, y en el reverso estaría la capa de antiagua. Dentro de lo que son las características de la película en blanco y negro, en color, eh, no se asusten de tantas capas, ¿no? Eh, son tres capas más, las más importantes. Cuatro en sí. ¿Ya? Al igual que en la película en blanco y negro, este es el soporte, ¿no? Lo que ustedes alguna vez han visto ahí con perforadas a los bordes. Entonces, acá tenemos lo que vendría a ser el soporte o la estructura de acetato, de celulosa o de plástico, ¿no? Y, y tiene como una capa, una primera capa que es una capa sensible al azul. Esa capa sensible al azul solamente deja pasar todos los que son azules, ¿no es cierto? Después tenemos otra capa sensible al verde, perdón, tenemos otra capa, una capa amarilla, que es un filtro, ¿no? Cuando les decimos una capa azul, acá está, ya. Una capa amarilla, que es sensible al filtro. Una capa verde, que se nota por acá, que es sensible a los verdes, y una capa roja, que es sensible al rojo. Esa es parte de la estructura de lo que es el material fotosensible. ¿Ya? Entonces, o este es el azul y este vendría a ser el verde, aparentemente verde, el filtro amarillo, el rojo y el azul. ¿Ya? Aquí como violeta está acá. Esa es la estructura de lo que es nuestro material fotosensible. ¿Ya? Entonces está compuesto, dice, por varias capas de la película monocromática. O sea, perdón, que la película monocromática, mono quiere decir un solo color, ¿verdad? La película en blanco y negro es monocromática, en cambio esta no, ¿no? Tiene diferentes colores, ¿no? Ya vendría a ser pancromática, en la que cada una de ellas, de estas capas es sensible, es decir, reacciona a cada uno de los tres colores básicos del espectro. Acá habla del magenta, el cian y el amarillo. Bueno, dentro de lo que es ya en el positivado, sí, vamos a ver el magenta, el cian y el amarillo. Pero los tres colores ya básicos del espectro. Porque los tres colores básicos del espectro no son el magenta, el cian y el amarillo, está equivocado acá. Es el rojo, el verde y el azul. Estos son los colores complementarios que son el magenta, el cian y el amarillo. Por si acaso ya no se confundan. Los tres colores básicos es el rojo, el verde y el azul, hemos dicho. Los complementarios son el amarillo, el magenta y el cian. Los tres colores primarios, hemos dicho que la combinación simultánea de estos tres colores va a ser posible la luz blanca. En cambio, los colores secundarios, como es el magenta, el cian y el amarillo, va a dar el color negro. ¿Ya? La luz negra. ¿Okay? A veces siempre hay algunos que uno se puede confundir o equivocar, pero de todos modos yo estoy aclarando en este momento. La latitud de la película es la capacidad que tiene este material de reaccionar, ¿no es cierto?, de acuerdo
a, como les digo, de acuerdo a la sensibilidad de la misma. Hemos visto que los humanos, ¿no es cierto?, reaccionan de acuerdo a la luminosidad, o sea, a la brillantez. Creo que con ustedes habíamos hablado de que si yo estoy en un ambiente oscuro, ¿no es cierto?, y salgo a un ambiente donde hay mucha luz, ¿no? En el ambiente oscuro, mis ojos, ¿no es cierto?, la retina de mis ojos están completamente abiertos para que yo pueda ver. Pero si salgo de golpe a un lugar con mucha luz, muy brillante, ¿no es cierto?, inmediatamente hay una reacción de los corpúsculos que hemos visto, de los conos y bastoncillos, ¿no es cierto?, y manda la información inmediatamente para que nosotros podamos cerrar nuestros párpados, ¿verdad? Porque la luz es tan fuerte que lo primero que hacemos es cerrar los ojos, perdón, cerrar los párpados, ¿no es cierto?, para cubrir los ojos. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué pasa? Pasa la información y ¿qué va a hacer? Que se va a cerrar la retina, ¿no? Y después podemos abrir, perfecto, no nos va a molestar la luz. Lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos unos pequeños corpúsculos, ¿no es cierto? En la retina, perdón, el iris, no es la retina, en el iris, detrás que se cierra, no la retina. Tenemos pequeños corpúsculos, hemos hablado, ¿no es cierto?, de los receptores cromáticos, los bastoncitos eh, y los conos. Entonces, la latitud de la película está en relación justamente a la capacidad que tiene la película de reaccionar, ¿no es cierto?, hacia la luz. Como ustedes están viendo, ¿no? Si ponemos un material fotosensible con un ISO X, ¿no es cierto?, y de acuerdo a la calidad de la luz, o nosotros igual podemos poner una abertura muy cerrada con alta velocidad, ¿no? En un día soleado podemos ir viendo cómo podemos sostener imágenes, ¿no?, completamente oscuro. Se ve algunos trazos acá también, ¿no?, hasta tener una imagen completamente normal, ¿no? Expuesta completamente, ¿no? Vamos a ver. Y ustedes se van a fijar acá, por ejemplo, de acuerdo a la luz, hay sectores que están muy bien iluminados, ¿no?, y que se pierde. Por ejemplo, en este caso, podemos ver con detalle todo, ¿verdad? Y aquí mejor todavía, pero está sobreexpuesta. Entonces, más oscura. En cambio acá, con la luminosidad, ¿no?, hay sectores que nosotros, por la reflectancia, por que la luz cae, vamos a ver que parece nieve. En cambio acá no. Entonces, la cámara fotográfica va a tomar, ¿no?, como referencia así la imagen, ¿no?, como ustedes están viendo. En cambio, el ojo humano va a distinguir todas las características. Es igual que cuando alguna vez yo me saco una fotografía con una camisa blanca delante de un fondo blanco, seguramente que mi camisa está bien iluminada, seguramente que mi camisa eh, eh, no se va a diferenciar con el fondo, entonces va a parecer como si fuese una misma, eh, o sea, va a compartir el fondo con mi camisa, se va a perder, ¿no? Eh, se va a incluir, o sea, va a haber una inclusión. Lo mismo que si llegara una gran cantidad de luz sobre la superficie de una camisa blanca, ¿no? Y nosotros vemos por las reflectancias, por la reflexión, ¿no es cierto? Incluso se pueden perder las estructuras o los detalles de los botones, ¿no? Entonces, la cámara va a captar
la luz, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa latitud de la película, ¿ya? En cambio, el ojo humano, ya hemos dicho que no actúa así. El ojo humano, ¿no? Va a captar la imagen eh, eh, muy diferente, ¿ya? Y nosotros vamos a poder diferenciar esa parte de la reflexión. En cambio, la cámara no diferencia, ¿no es cierto? Va a captar de acuerdo a la reflexión. Entonces, por eso que en algunos lugares puede tener unas reflectancias muy fuertes, ¿no es cierto? Sin detalle, ¿ya? Es justamente por esa latitud de la película. Entonces, si en blanco y negro es más notorio todavía, ¿no? Porque vamos a ver muchos contrastes. Se puede definir a la latitud de la exposición de una película como el rango sobre el cual la emulsión fotográfica produce imagen de calidad aceptable. Las emulsiones rápidas tienen más latitud de exposición que las películas lentas. Entonces, esa es una de las características de la latitud. Pero de todos modos, es cómo reaccionan los materiales fotosensibles hacia la luz. Ya les decía, de acuerdo a la incidencia de la luz y cómo refleja, ¿no es cierto?, para captar una imagen. El comportamiento de los haluros de plata. Entonces acá, la estabilidad física a la acción de la luz y otras sustancias químicas, ¿no? Hemos hablado que con el transcurso de la mejora de la calidad de los haluros de plata, ¿no es cierto?, lógicamente que ya hubo una mejor estabilidad, ¿no?, a la acción de la luz, porque la luz hemos dicho que es una característica de la física de la luz, ¿no es cierto? Y lógicamente cuando hablamos de las sustancias ya podemos hablar de los reveladores y de los fijadores, ¿no? Entonces acá hay una estabilidad. La velocidad de reacción dentro de lo que son los materiales fotosensibles, ¿no es cierto? Hoy en día ya hemos hablado que lo conocemos como ISO. Y el ISO en las cámaras fotográficas representa la sensibilidad de la película. Vamos a ver enseguida porque habían antes dos tipos de nomenclatura para definir la sensibilidad de la película. Una nomenclatura que era ¿cómo les digo? Eh, de la escuela americana, digamos, ¿no? O sea, estaba regida por un ASA, ¿no? Asociación Estándar Americana, que era. Y esa nomenclatura de ASA era la que definía la sensibilidad de la película, ¿no? Podía ser 100, 200, 400, 800. Y la europea, que era alemana, ¿no es cierto?, se regía por otra norma, que era el DIN, ¿no? O sea, exactamente lo mismo, ¿no? El DIN nos representaba la sensibilidad de la película, pero de la norma europea, y el ASA nos representaba la sensibilidad de la película, pero de la norma norteamericana, que tenían los mismos parámetros, ¿no? DIN 100, 200, 400, ¿no? Y era Deutsche Industries Norma, era la nomenclatura. Hoy en día han desaparecido estas dos nomenclaturas, ¿no?, de DIN y ASA, y solamente se conoce como ISO, ¿ya? Entonces, también tenemos que diferenciar acá lo que es el color, ¿no? Eh, que como estamos viendo, debe evitar, tiene que tener una estabilidad física. Pero les comento, ¿no?, que con el tiempo, los colores en los materiales fotosensibles, por ejemplo, las películas, van perdiendo sus características y a lo mejor se convierte en un color rojizo. Ya es difícil de poder hacer fotografías muy buenas. La densitometría, densidad quiere decir, ¿no? O sea, metría, medir y la densidad de la reacción de estos materiales fotosensibles. Entonces,
¿no? Entonces, ¿cómo reacciona hacia la luz estos materiales fotosensibles? ¿No es cierto? A eso se denomina densitometría. Lo vamos a ver, hay creo que aquí es acá, o en fotometría, ¿no es cierto? Hay una característica, ah, les digo, de un gran fotógrafo, Adam, ah, enseguida les doy el apellido, Adam, eh, bueno, se me fue, no, que hace una mención muy importante, ¿no es cierto? Cómo reacciona, ¿no es cierto? Y se deposita la plata metálica de acuerdo a, a la reflexión de la luz sobre estos materiales fotosensibles. ¿Ya? Y acá tenemos también una característica muy importante, ¿no es cierto? Que es el tamaño del grano del material fotosensible, o sea, el grano de las sales de plata. Cuanto más grano, más grande sea el grano, ¿no es cierto? La sensibilidad será mayor. Cuanto menos grano, o sea, el grano sea muy fino, la sensibilidad es eh, lenta, ¿no? Y vamos a ver enseguida tres tipos de sensibilidad de acuerdo a esta estructura, del tamaño de los granos de plata. Entonces acá tenemos mayor ISO, que les decía. Esto, si no me equivoco, es mayor industria, internacional estándar oficial, lo que se conoce como ISO. Entonces acá tenemos mayor ISO, mayor grano, o sea, el tamaño es mayor. Y seguramente vamos a tener acá una imagen. Como ustedes están viendo así, ¿no? Bueno, aquí ya estamos viendo que no sé cuántas veces estamos, si ustedes se dan cuenta, cuántas veces estamos ampliando y lógicamente que vamos a ver el grano grande, ¿no? Cómo se va, si hacemos una ampliación, cómo se va eh, perdiendo parte de lo que es la imagen, ¿no? Cuanto más grande la imagen se va perdiendo, ¿no? Ya no va a salir con los parámetros de una imagen de un tamaño en las que nosotros podemos identificar muy bien todos los detalles. Como ustedes están viendo, se va perdiendo, se va difuminando, no sé, pero es así, ¿ya? Después tenemos un ISO medio, ¿no? O sea, es de sensibilidad media, con un grano intermedio que ustedes van a diferenciar con relación a esta, ¿no? ¿Ven? O sea, es muy diferente, se nota, ¿no? Entonces, eh, en relación a la anterior, aquí también estamos aumentando, no sé, 2 3 4 5 6 7 por 5 unas 35 40 veces más, ¿no? Casi el 50% mucho más grande. Si hacíamos una ampliación, ustedes ven cómo crecerían los granos, ¿no? Dentro de lo que es una imagen. Entonces, tiene sus parámetros también. Y lógicamente que, como en este caso, también van perdiendo algunas de sus características, ¿no es cierto?, de la imagen. Y tenemos otra de menor ISO, ¿no? Que el grano es mucho más fino que esto, que también ustedes lo pueden ver, ¿no? Casi entre estas dos no hay mucha diferencia, pero sí se nota. Entonces, lo mismo. Entonces, también nos damos aquí parámetros para hacer qué tipo de fotografía y de tamaño de fotografía podemos realizar. Entonces, como ustedes están viendo, así son. Cuanto más sensible la película, es así el grano, más grande. Es por eso que alguna vez sacamos fotografías de noche en un lugar muy oscuro. Entonces, ya les he dicho eh, que en las cámaras con pasta todo está interconectada, ¿no es cierto? O sea, todo está relacionado. Saca la fotografía, la vamos a ver perfecta, amigo. Comenzamos a ampliar, ¿qué pasa? No ampliamos hacemos un poquito más, comienza a salir
como si fuese un granizado, la fotografía, ¿no? Entonces, es porque las sales de plata, al igual que en el sensor digital, ¿no es cierto? Los píxeles van creciendo y va a haber un momento que se va a perder la imagen. Entonces, esa es la característica, ¿no es cierto?, de acuerdo al tamaño del material fotosensible cuando se utiliza cuando se utilizaban las películas eh, en las cámaras analógicas, ¿no es cierto? Pero como les digo, esto del ISO, ustedes también la pueden ver en las pantallas. Ustedes entran al menú de sus cámaras fotográficas de su celular, ¿no? Abren su cámara y ahí seguramente que van a tener algunas propiedades de su cámara y ven ISO, ¿no? Y seguramente que la mayoría de las cámaras están con ISO 200, ¿no? Manualmente nosotros podemos utilizar 400 o 800, no sé, pues, ¿no? Pero cuando sacamos fotografía, ¿no es cierto? Creo que es lo único que se puede mover. Y en otros casos también si queremos utilizar un no flash. Entonces, eh, ustedes, como les decía, entran a su y pueden poner 400 o 800 o 100 ISO. Eso ya dependerá de qué tipo de imágenes quieren sacar, ¿no? Si es de día o de noche. Generalmente en el día, como hay muy en iluminación, vamos a sacar fotografías con menor ISO, por eso que nosotros nuestras fotografías las podemos hacer mucho más grandes. Entonces acá están las diferentes siglas de identificación que les había comentado y que les dije hace un momento. ISO, International Standard Office, lo que les decía, y lo que se conocía antes, ASA, American Standard Association, y la otra DELS Industrias Norma, ¿no? Que era la norma alemana, europea, la norma norteamericana, que hoy en día estas han desaparecido y solamente tenemos como la norma ISO, International Standard Office. ¿Ok? En una exposición correcta, ¿no es cierto? El diafragma eh, el diafragma la podemos hacer en 16, o sea, casi completamente cerrado. Hemos visto que cuando vimos diafragma, vimos que las cámaras tienen un diafragma igual que el iris del ojo, ¿no? Les había mostrado, o sea, esta, por ejemplo, completamente sellada, más o menos así, como si fuese del 6, o sea, la parte del centro, ¿no es cierto? Más o menos la entrada sería así como esto, así, ¿no? Y a lo mejor, o como esta, 16, así, este pequeño orificio sería, ¿no? Y a lo mejor un 22 sería esto, porque es 22 lo más cerrado, 16, ¿no? Y después viene 11, después viene 8, 5.6, 4, 2.8 y 2. Entonces, ¿no? Completamente abierto el diafragma. Entonces, una posición correcta en un día despejado a mediodía, o 3 de la tarde, o 2 de la tarde, o 11 de la mañana, 12 del mediodía, ¿no? Donde hay muy buena iluminación, ¿no? Un día soleado. La exposición, pues estamos dando una referencia. Si usaríamos una cámara analógica o una cámara digital manual, ¿no? Sería con eh, para que haya reciprocidad y todo esté en armonía, o sea, todo esté perfecto, ¿no es cierto? Utilizaríamos un ISO 100, ¿no? Y una velocidad de obturación de unos 125 avos de segundo. Entonces, esta combinación de la velocidad de obturación, ya sabemos
este es el tiempo que se va a abrir la cortina, ¿no? Y este 16 que representa el, 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 el orificio, digamos, de entrada, como es este tamaño más o menos, ¿no? A través del diafragma, va a ser suficiente para que pueda impresionar nuestro material fotosensible, ¿no? Hemos visto en el anterior capítulo que les mostré, ¿no es cierto?, el diafragma, ¿no? Entonces, bien cerrado y completamente abierto. Entonces, si fuese un 8 a lo mejor así, o un poquito más, un poquito más, todo dependerá del tamaño del diámetro del, del lente de nuestro objetivo, o objetivo de nuestra cámara. ¿Ya? Ahora, en las cámaras que nosotros los utilizamos todos los días, que es la cámara de nuestro celular, lógicamente que ahí no vamos a poder ver, ¿no? Porque todo está automatizado. Además es un lente tan pequeño que parece la cabeza de un alfiler, ¿no? En relación a un lente de una cámara que ustedes alguna vez han visto o ven el otro día, o sea, no, muy raro es el que no le gusta el fútbol, ¿no? Entonces, el martes, por ejemplo, ustedes han de ver a los reporteros gráficos, ya sea en Bolivia, o ya sea en Argentina, o ya sea en Chile, o ya sea en el Ecuador, o ya sea en Colombia, ¿no? Han visto esos reporteros gráficos que tienen unas cámaras enormes. Entonces yo estoy con unos teleobjetivos de unos 60 centímetros más o menos de largo y con un diámetro de unos 10 centímetros o mucho más de diámetro de ese objetivo que no se compara en nada a un objetivo un, de un celular, ¿verdad? Entonces la diferencia es abismal. La capacidad de poder captar imágenes, ¿no es cierto?, con mejor resolución, poder hacer ampliaciones más grandes. Entonces tiene es muy diferente. Las películas de sensibilidad lenta, ¿no?, tienen valores menores a 50 o 100, ¿no? Y presentan partículas hemos visto, de áluros de plata muy pequeñas, ¿no? Y creo que aquí vamos a ver una imagen, no me equivoco. Pero de todos modos, cuando yo les mostré hace un momento las características de la emulsión de cada material fotosensible, de menor sensibilidad, de sensibilidad media y de mayor sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, en las de menor sensibilidad, yo puedo hacer fotografías, ¿no?, de 1 metro por 1 metro, por ejemplo. Así, imagínense 1 metro por 1 metro, sin que, ¿no es cierto?, me pueda variar, ¿no?, eh, mi imagen. O sea, yo voy a tener con los mismos parámetros mi imagen de los que vio mi ojo, ¿no? Va a haber un grano muy fino de la imagen que nos va a dar todas aquellas particularidades de lo que es la imagen. Ahora, si yo hago una imagen de sensibilidad media, al igual que la otra, los valores hemos visto de las partículas de sales de plata son mayores. Si yo con esta haría una imagen de 1 metro por 1 metro como esta, entonces ya mis valores de mi imagen, ¿no es cierto?, van a variar. O sea, ya no voy a tener los parámetros como los que tiene acá. Ya se va a ir por el crecimiento de los granos de plata, ¿no? Entonces mi imagen va a ir ya cambiando, ¿no? Esos parámetros van a ser diferentes. Y si tenemos unas películas de sensibilidad mucho más grandes, bueno, aquí habla de entre 100 y 200 ISO, adecuadas para muchas actividades gráficas, gracias a la dimensión reducida de sus
haluros, y tenemos las de sensibilidad alta, mayores de 200 ISO, ¿no? En este caso, los granos de los sales de plata son mucho más grandes. Ah, me he olvidado decir en el anterior que si hacemos una fotografía igual de 1 metro por 1 metro, ya les dije que los parámetros, ¿no es cierto?, de mi imagen van a ser muy diferentes a la que he utilizado una película de sensibilidad lenta, ¿ya? Entonces ya va perdiéndose parte de lo que es la imagen. Pero sí podría mantener exactamente igual que en el material que utilizo de sensibilidad lenta. Si en vez de hacer una imagen de 1 metro por 1 metro, hago una imagen de 50 por 60 centímetros. Ahí sí, ¿no es cierto?, los parámetros van a ser perfectos. Lo mismo ocurre con un material de fotosensible alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hago una imagen de 1 metro por 1 metro, más todavía, ¿no? O sea, se van perdiendo los detalles, ¿no? Ya una imagen a lo mejor como más difuminado, eh, esos parámetros de nitidez que veía en el anterior van perdiéndose un poco, porque crecen pues los haluros de plata como hemos visto, y lógicamente que va a afectar también a mi imagen. Pero si yo hago un tamaño de 30 por 40, por ejemplo, y no 1 metro por 1 metro, voy a tener una imagen perfecta, ¿no? Todos esos parámetros de los haluros de plata van a estar relacionados con el tamaño de mi imagen que yo hice. Entonces, ahí es las características de estas películas de sensibilidad. Lo mismo ocurre, les decía, en en, en el sensor digital, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Acá creo que dice ISO 100, no sé si eso es ISO 800, ISO 1600 y 3200. Entonces, ustedes ven, miren, la diferencia del granulado, del cielo, ¿no? Cómo se va perdiendo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Como ustedes están viendo. Entonces, acá tenemos de una sensibilidad lenta, ¿no? Media y de alta sensibilidad. Entonces, como ustedes están viendo, va perdiéndose, ¿no? Van creciendo los haluros de plata, como ustedes están viendo, en un mismo tamaño. Pero si este fuese mucho más pequeño, ¿no? No sería mucho la diferencia. Lógicamente que se vería, pero tendríamos casi los mismos parámetros que estos. Entonces, cuanto más sensible, como ustedes están viendo, va creciendo los haluros de plata. ¿Ya? Como ustedes están viendo. En cambio acá es mucho más, ¿no? Acá va perdiéndose parte de la estructura de la vista. En cambio acá mantiene, ¿no es cierto?, exactamente como ven nuestros ojos. Entonces quería mostrarles, esa es la diferencia, ¿no es cierto?, de estos, de cuando usamos nosotros un material fotosensible, de acuerdo a estas estructuras, ¿ya? Se nota, ¿verdad? Entonces, no hay dónde perderse. Sensibilidad cromática. Esto es también importante cuando hablamos de la sensibilidad cromática. Hemos dicho cromático es color. Entonces, tenemos que considerar también cómo reaccionan los materiales fotosensibles, ¿no es cierto?, a los colores del espectro electromagnético. ¿Ya? Hay unos que reaccionan de acuerdo a los parámetros que nos dan los fabricantes. Ustedes tienen que considerar que los que fabrican las cámaras hoy en día, ¿no? Lógicamente que hay una competitividad muy grande dentro de lo que son los celulares y las cámaras, ¿no? Incluso han aparecido con 3 cámaras, ¿no? Unas son panorámicas, y yo no sé si las otras, qué otras características tendrá, y una es normal.
Es igual que vi en internet, por ejemplo, lentes que se colocan delante del lente eh, de una cámara normal, ¿no? Y yo puedo hacer como si fuese sacar una imagen panorámica como si fuese un ojo de pez. Y hay para vender, ese no acá, pero sí uno puede comprar. Y acá tenemos cómo reacciona entonces la velocidad de reaccionar a la luz de todos los alumnos que componen el material fotosensible. Y lo mismo ocurre, les decía, con el sensor digital. Tenemos dentro de lo que son hace rato habíamos hablado de los materiales que son los monocromáticos, ¿verdad? Como el blanco y negro. Y los pancromáticos, les decía que son pueden ser también blanco y negro y en color, porque estos reaccionan a todos los colores del espectro electromagnético, ¿no? En cambio hay otros, ¿no? Los autocromáticos, ¿no? Que reaccionan a todos los colores del espectro excepto al rojo. Hay materiales fotosensibles, ¿no? Que con la luz roja, por ejemplo, antes cuando se hacía el proceso de fotografía en blanco y negro, y hasta ahora se sigue utilizando en menor proporción o cantidad, tenemos que considerar que estos materiales fotocromáticos, perdón, que estos materiales sensibles a la luz, por ejemplo, en blanco y negro hay dos tipos de películas, unas pancromáticas y otras ortocromáticas. Las pancromáticas son aquellas que reaccionan a todos los colores del espectro. En cambio, las ortocromáticas respondían a todos los colores del espectro excepto el rojo, a pesar de que al anaranjado tampoco, ni al verde, ¿no es cierto?, reaccionaba a la luz. Entonces, cuando nosotros sacábamos fotografías con estos materiales pancromáticos, los hacíamos en completa oscuridad, ¿ya? El proceso de verdad se hacía en completa oscuridad. Ya en el positivado, ¿no? Ya podíamos utilizar los papeles en los que se hacía el positivado, el material fotosensible que venía en papel, ¿no? Y se trabajaba con una luz roja, ¿no? Que no reaccionaba. Entonces, eh, hacíamos las fotografías de acuerdo a estos materiales que no reaccionaban a la luz roja, pero sí a los otros colores del espectro. En cambio, hoy en día, por ejemplo, que se sigue utilizando, por ejemplo, las radiografías, ¿no? Que son ortocromáticas. Entonces, los profesionales, por ejemplo, odontólogos que tienen rayos X, le sacan una radiografía y lo primero que hacen tienen una caja de eh, una caja de plástica de color rojo con unas mangas a los costados donde meten, introducen y todo el proceso lo hacen viendo, ¿no? Porque la luz que llega sobre esta caja que tiene un color rojo, ¿no? De policarbonato transparente, de estas cajas hechas de plástico o de policarbonato transparente, pero de color rojo, ¿no es cierto? Uno coloca, mete las mangas y ahí tiene el revelador y el fijador. Entonces, ¿qué hace? Está viendo, saca la radiografía, saca de su envoltura, lo revela y está viendo. Y va a haber un momento que las reacciones de las sales de plata por la acción de la luz invisible, que son los rayos X, ¿no? Ya ennegrecido, lo saca, lo lava y lo pone al fijador y podemos ver la radiografía, ¿no? Entonces, la luz roja que penetra no hace que reaccione este material, por eso se llama ortocromático. No, lo mismo ocurría con los papeles fotográficos en el proceso del positivado. Entonces, eran materiales ortocromáticos. Aquí hay un error, ¿no? Siempre ocurre. Entonces, error de dedo, pero excepto, dice acá, pega, y eso está de más.
¿Ya? Pancromático, sensible a todas las longitudes de onda del espectro cromático. También tenemos, hoy en día se utiliza mucho lo que es la luz infrarroja, ¿no? Eh, para poder ver a través, o para poder sacar imágenes fotográficas, ¿no? En completa oscuridad, ¿no? La luz infrarroja, o sacamos fotografías de color monocromáticas, generalmente en blanco y negro, o de otro color, rojo o en verde, ¿no? Eh, por eso que eh, la luz que capta, ¿no es cierto? Y emite una reacción de, de radiación infrarroja, ¿no? Y lógicamente que la imagen, como les decía, se va a reproducir en forma rojo o azul, o incluso verde, ¿no? Y, y tiene una aplicación fotográfica muy interesante, que es una fotografía científica, ¿no? E incluso fotografías que se utiliza hoy mucho en el campo de la, ¿cómo les digo? En el campo de vigilancia nocturna a través de binoculares, ¿no? Que tienen esta capacidad de poder observar en completa oscuridad, ¿no es cierto? Eh, Áreas. Eh, en la parte científica, ¿no es cierto? Hay gente, como habíamos dicho, en la parte de biología de la fotografía submarina, igual acá en la parte de la fotografía de, de biólogos que se dedican al comportamiento de los animales nocturnos, pueden utilizar cámaras, ¿no es cierto?, que tengan estas características de visión infrarroja, ¿no? Poder dejar y lógicamente que uno puede captar, ¿no es cierto?, el comportamiento de esto. Hay muchos animales que tienen, que solamente salen de acuerdo a sus características específicas, ¿no es cierto?, o, de noche, hacen todas desde su alimentación o sea, caza en la noche, ¿no? Y los científicos pueden colocar incluso cámaras, ¿no? En sus madrigueras para ver cómo es el comportamiento de ellos y dejar cámaras en algunos lugares para ver también su comportamiento. Entonces, o ver que cuando hay duda de que parte de esa vida silvestre tiene algún impacto, ¿no es cierto? Ven que eh, estos están disminuyendo su población, pueden ver las causas, ¿no? Entonces, se utiliza mucho este tipo de imágenes, ¿no? Eh, como una fotografía científica. Alta densidad. Acá tenemos una imagen, ¿no? Es un negativo, este es un negativo, ¿no? Como ustedes están viendo, no hice el positivado, pero acá podemos ver la estructura de la pared, ¿no? Todo lo que es negro es blanco. Tiene los grises y lo blanco es negro, ¿no? Por las sombras que produce. Lo mismo acá, ¿no? Los dientes acá negros, pero si hacemos el positivado es blanco, ¿no? El cabello, todo lo que es casi transparente blanco es negro, ¿no? Y donde hay acá partes, eh, como están viendo, muy fuertes acá, negros, no deja pasar la luz, ¿no? Y otros más grises y otros más oscuros, otros más claros, es por la iluminación de la luz, ¿no es cierto? Que va a pasar la luz, no, acá sí no va a dejar pasar la luz y vamos a tener unos mechones blancos por la iluminación.
¿no? Aquí el ojo que está completamente oscuro, blanco, transparente, perdón, va a dejar pasar la luz y vamos a ver ojos negros, ¿no? Y lógicamente este es un negativo. Ya cuando se hace positivado, los colores cambian. ¿Ya? Densidad alta, ya hemos dicho. Acá, por ejemplo, podemos ver también, ¿no? Completamente oscuro, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no deja pasar la luz en el positivado y por consiguiente este tiro que vemos acá es blanco. Y lógicamente que aquí por la sombra, ¿no es cierto? Vamos a tener un relieve negro, aquí más gris, ¿no? Aquí tal vez más fuerte el blanco, acá un gris que deja pasar un poco la luz, aquí más fuerte, ¿no? Para darnos, ¿no es cierto?, con el hombro y la piel, la diferencia del- de la vestimenta de la modelo. Entonces, donde los haluros de plata fueron transformados en plata metálica, produciendo la formación de gran tamaño y cantidad, porque el negativo es demasiado oscuro, ¿no? Es un negativo normal, pero como ustedes están viendo, ¿no?, cómo reaccionan los haluros de plata después del proceso de revelado, ¿no? Y podemos ver todo lo que es blanco, todo lo que es negro se convierte en blanco. Todo lo que es negro, lógicamente no deja pasar la luz, se convierte en blanco, ¿no? Y los otros tonos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá que está blanco va a dejar pasar la luz y va a ser negro, ¿no? O sea, una sombra negra, un buen contraste. Pero acá que ven más gris, lógicamente que va a haber una diferencia de acá, ¿no? Entonces hay diferencia. Entonces ya no será completamente negro, sino será un gris, ¿no es cierto?, oscuro, o un gris más claro, ¿no? Y aquí ya será claro completamente, ¿no? Lo mismo acá. Y lógicamente acá, como deja pasar la luz, ya será un poco más oscuro. Entonces, ustedes ya pueden imaginarse un positivado de este modelo ya con los colores normales o naturales. Densidad media. Creo que no hay imagen acá. Entonces, si la densidad es media, a pesar de que hemos mostrado también acá, digamos, esta imagen, ¿no es cierto?, una densidad media, acá, o acá, del contraste. Entonces, ¿no?, los haluros de plata transformados a plata metálica y que no fueron reducidos completamente permiten una mayor transmisión de la luz, ¿no? Entonces, donde hay menos, donde la luz no fue tan fuerte, entonces no ha habido, o sea, la reflectancia que entra a través del lente de la cámara y ha llegado al material fotosensible, tenemos que considerar que la reacción no es completamente, ¿no? Entonces, les he mostrado que va a haber una reacción de los haluros de plata, pero, ¿no es cierto?, no ha reducido completamente, por consiguiente, permiten un mayor paso de la luz. Entonces ya no será una densidad absoluta, ¿no es cierto?, un contraste negro como ya habíamos mostrado, sino será con un gris relativo. Y la densidad baja, lógicamente, es aquella que no deja pasar, o sea, que la cantidad de haluros de plata, ¿no es cierto?, que no han reaccionado en el proceso de revelado, corresponderán a áreas de sombra en una escena. ¿Ya? Entonces acá los haluros de plata son completamente oscuras, negras, y lógicamente que eh, va a dar un contraste mucho más, o sea, diferente, ¿no?, que las anteriores. O sea, en algunos casos no deja pasar la luz, en otros deja pasar un poco de luz. ¿Ya? O sea, es cómo reaccionan los haluros de plata de acuerdo a la calidad de la luz
¿no es cierto?, de la reflexión. Entonces hemos visto en ese modelo lugares completamente transparentes, ¿no es cierto?, que va a dejar pasar la luz. Entonces tiene una densidad oscura, ¿no? Una densidad media que les he mostrado también en el modelo, lugares que no son, que han reaccionado los haluros de plata, pero no se han convertido en haluros de plata con una densidad, o sea, oscura, ¿no? Relativa, que deja pasar la luz. Y acá, ¿no es cierto?, la densidad baja, que en algunos casos no deja pasar la luz, como les he mostrado, por ejemplo, los dientes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el positivado va a ser completamente blanco. Entonces acá en el sistema de película, lo mismo les decía que ocurre en los sensores digitales, ¿no es cierto? La información de la imagen se convierte en señales en el aluro de flash. En el sensor digital, ¿no es cierto?, hemos dicho que hay una reacción, o sea, la luz que atraviesa, ¿no es cierto?, se va a formar, va a dar una información eléctrica, ¿no es cierto?, y esa es la que va a formar las imágenes en el sensor digital. ¿Cómo la forma? Eso ya no la conozco yo. Pero sabemos que sí se va a formar una imagen, ¿ya? Porque se convierte esos puntos de luz que entran, ¿no es cierto?, en una, se decía, en una energía eléctrica, ¿no es cierto?, que va a formar la imagen en el sensor digital. O sea, pasa la información. Entonces, como acá vemos, el sensor digital, en el caso de la cámara digital, el sensor de imagen convierte la luz que proviene del sujeto en señales electrónicas para formar la imagen que finalmente se transformará en un archivo de imagen digital. ¿No? El archivo en el otro viene a ser lo que es el material fotosensible, lo que era como se conocía como negativo o película. Acá este es el sensor digital, ¿no es cierto?, que la luz que entra, ¿no?, o que provienen de la reflexión del sujeto o objeto que estamos fotografiando, hay señales electrónicas, ¿no?, para formar la imagen en este sensor. Y lógicamente que se va a necesitar un archivo, o sea, un chip donde se almacena la imagen. Nuestras imágenes, por ejemplo, nuestra cámara, ¿no?, digital se almacena en un chip aparte. En cambio, lo mismo ocurre en las cámaras digitales mayores, pero hay que poner, ¿no?, si no ponemos nuestro chip, ¿no?, o sea, dónde vamos a almacenar nuestra imagen, es un problema porque no podemos sacar fotografías. La resolución del sensor digital se mide en megapíxeles, lo que les decía que cuanto tenga mayor cantidad de megapíxeles, mejor será la resolución de la imagen. Podemos hacer imágenes muy grandes como la gigantografía, ¿no? La sensibilidad, ya hemos hablado, en estas, es decir, que es exactamente lo mismo. En este sensor digital, ¿no es cierto?, mayor sensibilidad, son capaces de captar mayor luz. Es un parámetro más en la cámara, ¿no? Entonces, a menor capacidad de captar imagen, la luz, pero tiene todo un fin. Ya hemos hablado, es exactamente igual de lo que ocurre en las cámaras en el material fotosensible. O sea, y como hemos visto, aquí se mide en megapíxeles y lógicamente que el formato del sensor digital también influye mucho
porque hay formatos un poco más grandes y lógicamente con un costo mayor que nos puede definir lo que son las imágenes. Eh, entonces, cuando es mayor, ¿no? El- la sensibilidad pierde definición, ¿no? Y aumenta el nivel de ruido. O sea, ese grano que se había mostrado en esa imagen de ese puente, ¿no es cierto? Creo que el puente de Estados Unidos que une, bueno, no me acuerdo qué se llama, pero entonces aumenta el nivel de ruido, ¿no? Es ese granulado. Eh, Estas son las características, no vamos a entrar a mucho detalle, solamente los nombramos, ¿no? El, el CCD, ¿no? Estos son eh, los sensores, ¿no? Que convierte, dice, las cargas en las celdas. Bueno, dentro de lo que es su componente, ¿no? Que no vamos a entrar, solamente las pongo para que tengamos una idea de cómo captan las imágenes en estos eh, sensores, ¿no? Dice, y entregan una señal analógica convertidos en imágenes digitalizadas. La lectura de valores de la información pasa a convertir de un convertido analógico a digital. Hemos visto que la luz que llega, ¿no es cierto?, se lo convierte en energía electrónica y se forma la imagen. Bueno, y hay un CD, bueno, CCD, que es otro tipo de sensor, bueno, que tiene cómo se forma la imagen, ¿no? Y acá, ¿no? Convierte las cargas en las celdas de su matriz de voltaje y entrega una señal analógica para convertirse después en imágenes digitales. Bueno, ¿cómo será el proceso? ¿No? Eso es diferente, es una tecnología muy grande. Y esta es otra, ¿no? Esta dice que cuenta con celdas independientes, además del proceso de digitalización se da de manera interna a través de unos transmisores que llevan la información y la convierten en datos. Otra forma, ¿no? O sea, es sus características específicas, ¿no es cierto?, de los sensores digitales y, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos. Bueno, eso ya hemos visto que todas aquellas eh, imágenes, ¿no?, que se producen necesitan lógicamente un almacenamiento. Y aquí tenemos un medio magnético, y ese medio magnético electrónico, ¿no es cierto? Ya los conocemos cuáles son. Dice en bits, byte, megabit, gigabit. Entonces, ¿dónde se va a almacenar? En uno de estos. Y solamente como referencia, ¿no es cierto?, que una de las primeras cámaras digitales que apareció fue la Sony Mavic, ¿no? Eh, en vez de emplear material fotosensible, como les decía, utiliza diminutas celdas fotosensibles para captar las imágenes y dejarlas en una memoria electrónica. Entonces lo que hace, ¿no?, como hemos visto, el sensor digital CCD, ¿no?, el CCOD, entonces ahí, ¿no?, debe ser el mismo principio, ¿no es cierto?, que esas celdas que tiene, porque ustedes van a ver, creo que les había mostrado al principio, ¿no es cierto?, con una lupa y un CD, y hay unas celdas pequeñitas que tienen los sensores, ¿no? Y me imagino que es el mismo principio, esas celdas diminutas, fotosensibles, entonces son aquellas celdas que sirven para captar las imágenes, ¿no? Ahora que haya los diferentes tipos de células, de sensores, ya eso es típico de los fabricantes. Y con eso creo que vamos a terminar eh, nuestro programa por hoy. Acá, por ejemplo, tenemos las cámaras digitales, ¿no? Que llevan un exposímetro y mide la cantidad de luz. Hemos visto que las cámaras también tienen
fotocélulas, ¿no es cierto? Y con las cuales nos podemos nosotros eh, eh, poner, como son los fotómetros, para dar una exposición, ¿no? Lo cual nos mide la cantidad de luz que determina la abertura o la velocidad de obturación para conseguir una exposición correcta. En las cámaras digitales también vamos a ver, bueno, no en las que utilizamos como son las cámaras de nuestro celular generalmente, pero en las cámaras fotos tiene esta nomenclatura de AE, ¿no? Exposición automática, ¿qué quiere decir? Entonces colocamos en AE y apretamos nomás, y se convierte en una cámara, ¿no es cierto? Como si estuviésemos apretando a una de nuestras, eh, con una diferencia dependiendo del lente que utilizamos, pues. Aquí cuando hablamos de las cámaras de digital SLR, es la que generalmente las cámaras de tipo reflex, ¿no? Que tiene un sistema de óptico mecánico y también un sistema de pantalla LCD. Generalmente uno ve a través del visor de la cámara, ¿no? Creo que sí se puede ver también por la pantalla LCD, nunca he hecho la prueba, no voy a averiguar, ¿no es cierto? Y lógicamente esas cámaras tienen un compartimiento donde debemos colocar la tarjeta de memoria, ¿no es cierto? Para el almacenamiento de nuestras imágenes. También tienen conectores, ¿no? De diferentes para hacer fotografías. E incluso, ¿no es cierto? Tiene Wi-Fi para poder transmitir las imágenes, ¿no? De un lugar al editor. Entonces, la fotografía, como ustedes están visto dentro de lo que es el campo del material fotosensible, ha avanzado a pasos gigantados. Y hoy podemos disfrutar de la misma, ¿no es cierto? Y imagínense, antes teníamos un material fotosensible, como es la película, ¿no? Y el proceso era muy engorroso, había que sacar fotografías sobre un material fotosensible, sabíamos que había la imagen, pero no la podíamos ver hasta su proceso de revelado, y después hacer el positivado, porque primero era negativo y después positivado. En cambio, hoy en día afectamos el disparador y podemos conseguir imágenes espectaculares en el mismo instante, no como antes había que sacar 36 exposiciones, ¿no? O sacamos 5, después en alguna otra oportunidad otras 7, hasta completar nuestro rollo, llevar a un laboratorio que nos revele su costo, comprar la película, no. En cambio, hoy en día, la fotografía ha evolucionado tanto que yo pienso que es una de cómo obtener imágenes con un costo cero. Bueno, con eso hemos terminado por hoy día nuestro material, este tema de nuestro material fotosensible, y les haré la invitación para el próximo sábado. Yo pienso que como nos hemos atrasado el anterior sábado con un tema, eh, yo pienso que el próximo vamos a hacer dos temas, que es fotometría, que es cortito, y veremos el tiempo que nos da eh, para poder terminar nuestro programa y dar nuestros exámenes. Entonces les haré la invitación para el próximo sábado a la misma hora. ¿Listo? O dije el próximo viernes, no sábado. Si tienen alguna pregunta, estoy para despejar, si no, nos despedimos. Se los mando enseguida esa diapositiva. ¿Alguna pregunta? Dicen ¿Nada? ¿Sí? Dígame. sobre la fotografía que tenemos que sacar, Ajá. que me puede o nos puede explicar un poquito. Hemos hablado de géneros, ¿no? Entonces, dentro de lo que es su área, si usted de arquitectura, ¿no es cierto? Trate Sí, de sacar fotografías arquitectónicas, ¿ya? De uno u otro género, donde haya volumen, donde haya perspectiva, ¿no? Ya sea de acuerdo a la regla de los tercios, eh, con, ¿no? Que donde haya equilibrio, como las imágenes que ustedes tienen ahí que les he pasado, hay algunas imágenes que les va a servir dentro de lo que es composición, por ejemplo. Ustedes vean
y vean cómo pueden sacar las fotografías, ¿no? Y esas las van a pasar en PDF, ya les decía, y lógicamente que por la plataforma va a haber un día, ¿no? Entonces, ya vamos a poner, la próxima semana nos vamos a poner de acuerdo para cuándo quieren presentar su trabajo y me las van a mandar por la plataforma, ¿no? Ya, Elisa, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Lo mismo los de arte, si hay de arte, lo mismo, ¿no? Si hay de planificación, igual. Los de planificación también tienen, ¿no? Poder sacar fotografías. Hoy en día pueden sacar fotografías. Lo que sí no voy a permitir que sean fotografías que hayan sacado de internet. El que saca de internet tiene cero por si acaso. Ya, es fácil darse cuenta cuando sacan, cuando copian fotografías. Tienen que ser fotografías suyas. No interesa con qué tipo de cámara hayan sacado, pero tienen que ser suyas. ¿Ya? Alguien que me presente de internet, ¿no? Les voy a poner cero, por más que haya otras fotografías que hayan sacado ustedes. No voy a hacer valer. Veo una y lo anulo todo. ¿Ok? O sea, tengan cuidado en eso. Son 25 puntos que tienen. ¿Cuántas fotografías son? Disculpa, Elisa. 10. Con su cámara pueden sacar 100 también y buscar las mejores, ¿no? No hay pretextos ahora. En cambio, antes teníamos que comprar películas, teníamos que llevar a un laboratorio que revelen y hacer copiar imágenes, ¿no? Con un costo mayor. En cambio, hoy en día no hay pretexto. Y ya es fácil sacar la fotografía. Pero no lo hagan pues el último día o faltando horas. Esto hemos dicho hace 2 meses o un mes y medio atrás cuando hemos empezado las clases, que vayan sacando sus fotografías. Ok, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Nadie contesta, nadie dice nada, todos se quedan callados. Entonces, si tiene otra pregunta más, y de lo contrario, daremos por finalizado nuestra clase. Licenciado, ¿para cuándo son estas 10 fotografías? Ya le dije hace un momento, la próxima semana, la próxima clase vamos a ¿Para confirmar el la día fecha. viernes? La próxima clase vamos a confirmar la fecha. Ya, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?